Señor, te damos gracias una vez más, porque ahora entramos al estudio de tu palabra y queremos que tú nos des a conocer tu voluntad. Te pedimos que nos la reveles, Señor. Abra nuestra mente y también talles en nuestro corazón lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos empezando un tema de dos mensajes que vamos a dar, que se llama la naturaleza del pecado. ¿Sí? Es la naturaleza del pecado. Esta es la primera parte que vamos a ver. Voy a tener que estarme mirando para poder ver en qué momento, para que yo pueda decir que se cambie el slide. Por eso perdonen si les doy la espalda en algún momento. Acabamos de leer un capítulo donde nosotros vemos por primera vez en lo que es la historia de la creación humana, la introducción del pecado. Pero nosotros no solamente podemos encontrar en este capítulo 3 de Génesis lo que es la introducción al pecado. Allí fue donde se pecó, que Eva fue quien comió primero y Adán. Eva sabía muy bien que no debía de comer por la respuesta que le da a la serpiente. Adán comió porque su mujer le dio y porque él vio que a su mujer al comer como que no ocurría nada. Quiere decir que la naturaleza del pecado está precisamente en que es sabroso, es maravilloso, se ve rico a la distancia. Es decir, antes de que nosotros lleguemos a conocer lo que es el pecado, lo vemos como un fruto que está colgando de un árbol. Y vemos que el pecado es delicioso, es agradable a los ojos y sobre todo lo prueba y es agradable a la carne. Esas son las cosas que nosotros podemos rescatar en todo esto. Pero también tenemos que reconocer que el pecado hace una completa transformación, no solo en el ser humano, sino en la creación de Dios. Podemos darnos cuenta que el pecado, por alguna razón que nosotros no podemos entender con claridad, es transformador. Porque dice que apenas comió Adán, se les abrieron los ojos. Quiere decir que allí hubo una transformación en la persona. Y la transformación en la persona por causa de ese pecado, inmediatamente los separó de Dios. Allí nos está hablando de lo que es la naturaleza verdadera del pecado. El pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Nosotros podemos decir muchas cosas a favor, pero nosotros vamos a estudiar precisamente qué es lo que nos ocurre cuando nosotros también vemos el pecado como un fruto sabroso y nos atrevemos a comerlo. Santiago es muy ilustrativo en este sentido. Por eso, en cuanto a lo que es la naturaleza del pecado, Dios se ha preocupado una vez que Él mismo, por su propia decisión, porque el ser humano se separó de Dios por causa del pecado y en vez de arrepentirse, trató de disculparse, trató de echarle la culpa a otros, lo que sigue siendo parte de nuestra naturaleza de culpar a otros por nuestros propios pecados. Eso ocurrió desde el Edén. Inmediatamente buscó culpar a la mujer y la mujer culpar a la serpiente y la serpiente ya no tuvo a quien culpar. Y nosotros vemos las consecuencias. Pero lo que quiero rescatar de toda esta enseñanza del capítulo 3 de Génesis es toda la transformación que ocurrió por causa del pecado. Y repito, primero transformó al hombre y a la mujer al ponerlo en contra de Dios. Se dieron cuenta esa parte que dice, y se les abrieron los ojos. Ese es el momento de la transformación del pecado. Y se dieron cuenta de qué, allá lo dice, de que estaban desnudos. E inmediatamente como que sintieron vergüenza el uno al otro, cosa que no había pasado antes, y se hicieron vestimentas. Pero cuando oyeron la voz de Dios, y no es que ellos buscaron a Dios para encontrar alguna posibilidad de perdón, fue el mismo Dios el que le buscó, así como por medio de Jesucristo Dios nos buscó a nosotros. Ellos lo que hicieron fue esconderse y aún el día de hoy
La gente que le gusta vivir en el pecado todavía se sigue escondiendo de Dios en lugar de enfrentarse a Dios y decirle, perdóname. Y más aún cuando Él ya nos dio la oportunidad por medio de Jesucristo. El gran problema del ser humano es que no está viendo que la naturaleza del pecado es transformar a aquella persona que ha estado en una relación con Dios, porque Dios nos hizo de esa manera para que tengamos una relación con Él. Transforma primero a esas personas, transforma la naturaleza, transforma el medio ambiente en el que están esas personas. Hoy el medio ambiente de esas personas son la familia, los amigos, la iglesia. Entonces, cuando hay un pecado, hay una transformación. Aunque Dios tuvo la intención de acercarse a ellos, ellos se escondieron. Y el ser humano, repito, como decía, aún el día de hoy, se sigue escondiendo de Dios por causa de su pecado. Entonces, la naturaleza del pecado es transformadora, Pero una vez visto esto, nosotros podemos ver a través de todo el Antiguo Testamento cómo Dios nombra a diferentes profetas. Me voy a ir hasta ellos, así rápidamente. Nombra profetas para decirle al pueblo qué es lo que a Dios le está desagradando. Y en estos tiempos tiene a la iglesia para decirle a aquellas personas qué es lo que todavía le desagrada a Dios. Es decir, el Espíritu Santo sigue señalando lo que es el pecado en el ser humano. Pero el ser humano muchas veces, como Acán, trata de ocultar eso. Pero ¿qué pasó con Acán? Cuando nosotros vemos la historia de Acán, no voy a profundizar en eso, pero vemos que no solamente le afectó a él, le afectó a todo el pueblo, precisamente por no confesar su pecado a Dios, por no obedecer a Dios. Desde allí ya vemos nosotros que el pecado es cualquier desobediencia a Dios. Pero con los profetas, que entonces allí nos vamos a Isaías capítulo 58, en los primeros 4 versículos. Nosotros podemos ver por medio de los profetas lo que Dios está diciendo, y quiero que ustedes vean en el versículo 1, cuando dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Nosotros podemos ver que Dios le reclama al ser humano. Dios le reclama al ser humano, el otro, por favor. Sí, no lo tengo, hermano, perdona. ¿Está aquí? Yo lo puedo cambiar. Gracias. Ahí está. Dios le reclama primero al ser humano, antes de leer todo eso, Dios le reclama al ser humano su negativa a obedecerle. ¿Qué es lo que vemos en el versículo 1? Miren, Dios lo está diciendo. Hay una cosa en lo que es la interpretación bíblica que se llama paralelismos. Cuando nosotros leemos, anuncia a mi pueblo su rebelión. Y su pueblo es precisamente la descendencia de Jacob llamado Israel. Y a la casa de Jacob su pecado. Ahí hay un paralelismo. Está hablando de lo mismo de 2 maneras diferentes. Entonces lo que podemos extraer de enseñanza de este versículo es que cualquier asomo de rebeldía o cualquier asomo de desobediencia a Dios, la desobediencia es rebeldía. Y por lo tanto la desobediencia como la rebeldía son pecados. La rebeldía es la manifestación de la desobediencia. Y así como lo dice aquí en el versículo 1, y a la casa de Jacob su pecado, o sea, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el mismo que dice, anuncia a mi pueblo su rebelión. Y a la casa de Jacob, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, su pecado. Rebelión es pecado. Eso en términos
filosófico se le llama un silogismo, pero en este paralelismo nosotros podemos encontrar la misma respuesta. Rebelión y pecado están muy relacionados. Toda rebeldía, toda desobediencia es pecado. Y como decíamos hace un rato, la naturaleza del pecado es transformar al ser humano con la finalidad de alejarlo de Dios. Naturalmente que eso no vino por sí solo. Nosotros sabemos quién estaba detrás de la tentación de Adán y Eva. Y aún el día de hoy sigue estando detrás de cualquier tentación, que es Satanás, que es el mundo de las tinieblas, y es el que quiere transformar al ser humano, que sacarlo de donde está, que rompa su relación con Dios, que se rebele a los mandamientos de Dios, que no quiera obedecer las cosas de Dios, y entonces ese pecado lo separa de Dios. Y lo que va a hacer el pecador es tratar de justificarse y no de reconocer su pecado. Eso viene desde el principio y parece que todos lo heredamos desde entonces. ¿Y qué es lo que va a pasar con el pecado? Va a transformar nuestro medio ambiente. Así como se transformó el jardín del Edén cuando los echó fuera y lo que encontró fue espinos y cardos, entonces cuando uno peca, ocurre exactamente lo mismo, nos saca de ese ambiente de confort que teníamos con Dios, no de confort humano, sino de nuestra relación con Dios. Y al romperse esa relación con Dios, espinos y cardos es lo que vamos a encontrar a nuestro alrededor. Afecta a nuestra familia, todo pecado afecta a nuestra familia, porque lo afectó a la familia de Adán y Eva. ¿Qué ocurrió con Caín y Abel? Afecta a la familia, destruye familias. Y aún el día de hoy nosotros vemos eso. El divorcio es uno de esas situaciones de pecado que destruye a las familias, las destruye. Entonces nosotros empieza Dios a reclamar, a decir aquí, la rebelión es pecado. Y nos lo está diciendo a nosotros porque el día de hoy nosotros somos la casa de Jacob espiritual y también somos el pueblo de Dios. Así lo cantamos y así lo creemos. Y Él mismo nos lo dice en el Nuevo Testamento. Pero dice una cosa, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiera dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Quiere decir solamente esto, buscan a Dios como si hubieran sido justos. La persona que peca y no se ha arrepentido, es posible que en un momento de alguna situación busque a Dios y como si hubiera sido justos. Pero cada uno de nosotros que ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador, precisamente lo que hace la salvación, lo que hace la expiación, lo que hace toda la redención de nuestro Señor Jesucristo, es declararnos justos. Dios nos declara justos. Y eso es lo que se llama la doctrina de la justificación en la Biblia. Dios nos declara justos y entonces sí podemos, como una antítesis de este versículo y en ese sentido, sí podemos acercarnos a Dios, sí podemos buscar a Dios porque hemos sido justificados. Entonces, toda aquella persona que peca o que cae en pecado o que desobedece algún mandamiento de Dios o que cae en lo que es la rebeldía, como también le llamamos a la desobediencia, debe de buscar a Dios para el arrepentimiento. Debe de buscar a Dios para que se restablezca aquello que se rompió, porque el pecado, como vimos en Génesis 3, rompe la relación con Dios. Hace inmunda la sangre de Jesucristo, según nos dice Hebreos, y afrenta al Espíritu Santo de Dios, según nos dice ese mismo versículo en el capítulo 10 de Hebreos. Entonces nosotros debemos de tener eso en mente para escuchar a los profetas, escuchar a nuestra iglesia, escuchar a los líderes que están buscando que esa relación con Dios no se rompa y que en caso de que se rompa tengan la confianza de poder acudir a ellos
con la finalidad de restablecerlo. Adán y Eva lo necesitaron, pero no lo tuvieron. Por eso es que Dios tuvo que nombrar en su debido momento jueces. Después de los jueces nombró reyes y profetas. Y conocemos la historia del Antiguo Testamento donde los profetas, y aquí Isaías está diciendo, si tú te acercas a Dios buscando su respuesta, buscando su bendición como si fueras justos, va a haber problemas para que Él te dé respuesta. Entonces dice, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de Dios. Y la ley de Dios, como Jesucristo nos la dejó a nosotros, se llama gran mandamiento y gran comisión. Y eso lo hemos repetido innumerables veces. Y me piden justos juicios, es decir, quieren acercarse a Dios sin haber un sistema de arrepentimiento. El buscar acercarse a Dios sin arrepentimiento no es lograr la presencia de Dios en tu vida. Porque el arrepentimiento el día de hoy solamente lo puedes hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. Solamente lo puedes hacer a través de Él, porque Él ya murió, ya vertió su sangre. Y tú puedes ser justificado y entonces puedes pedirle a Dios justos juicios. Y Dios te va a defender, y Dios te va a ayudar, Dios te va a proveer. Pero tienes que limpiar tu vida delante de Él. Y lo pide a todo momento, que el salmista tiene que decir, Señor, ¿quién entrará a tu lugar santísimo? Y Él mismo responde, el limpio de manos y puro de corazón. Y el limpio de manos quiere decir es aquella persona que ha hecho las obras que Dios ha puesto de antemano para que anduviésemos en ellas. Y el puro de corazón es aquella persona que ha sido purificado, que ha sido justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eres tú. Pero tienes que tener esas manos limpias y tienes que purificar tu corazón todo el tiempo, porque el pecado es transformador. Y una de las primeras cosas que va a hacer el pecado es hacerte una persona negativa. Pero de eso vamos a hablar un poco en el siguiente mensaje. Reclaman orando que ayunan, pero son injustos y Dios no escucha ni contesta esa oración. Dios no escucha. Versículo 3, vea el versículo 3. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de nuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Esta manera de decirlo de Isaías, lo que está diciendo es que se practica la injusticia. Cuando dice oprimís a todos vuestros trabajadores, es la práctica de la injusticia. La injusticia con tu prójimo, la injusticia con tu vecino, la injusticia con tu esposo o con tu esposa, o la injusticia con tus hijos, e incluso la injusticia contigo mismo, cuando te consideras menos de lo que Dios te ha considerado. Entonces, Él nos está diciendo que la única manera en que nosotros podemos hacer otra vez la antítesis de esta tesis que nos está dando el versículo, otra vez es que nosotros, para que Dios nos haga caso, para que nuestros ayunos tengan sentido, para que entonces Dios actúe gracias a nuestro fortalecimiento espiritual, debemos de purificarnos, debemos de acercarnos a Dios y no escondernos de Él, no escondernos de la iglesia, no escondernos de nuestro prójimo. Sobre todo si lo hemos ofendido. Eso es injusto. Y es lo que está diciendo cuando oprimen a todos vuestros trabajadores, a los hermanos que te sirven en la iglesia, a los hermanos que están orando por ti. Cuando tú eres injusto con ellos o tienes cosas con ellos, ellos naturalmente que se van a sentir mal, porque lo sienten, lo perciben, o lo oyen, lo ven. Y eso hace que Dios se dé cuenta de que no estás practicando la justicia, porque la justicia de Dios se llama ama a tu prójimo como a ti mismo. Para eso tengo que amarme yo a mí mismo.
Por eso le decía, uno puede ser injusto hasta con uno mismo, porque a veces ni nosotros mismos nos amamos. Dios dice que no oye las peticiones del que ayuna. Mientras haya violencia, debates e injusticias, no va a oír la oración ni a aceptar el ayuno. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. En otras palabras dice que ayunan y no te das cuenta de las contiendas y debates que tienes en tu vida, o que tienes con alguien, o que tienes con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tu amigo, en tu trabajo, etcétera. En tu iglesia, etcétera, ¿verdad? Entonces, y para herir con el puño inicuamente. El puño no es solamente que golpean. En México el puño se usa para muchas cosas muy feas. Y no tiene que golpear a nadie, pero sí golpea el espíritu de la persona a la que se le señala el puño. Y hay otros, aquí en Estados Unidos no usan mucho el puño, pero usan otras cosas. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es decir, que la razón de que cuando lleguemos al ayuno, hayamos nosotros purificado nuestro corazón y limpiado nuestras manos. Que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, que no nos escondamos de Dios, que es el único que nos puede perdonar. Nadie más nos puede perdonar. Escondernos o echarle la culpa a otros no es el camino de la limpieza del ser humano. El camino de la limpieza del ser humano es Dios. Es aceptarlo a Él, es estar con Él. Por eso es que habla de estas maneras. Entonces, habla del ayuno y inmediatamente, a partir del versículo 5, nos empieza a decir cómo es el ayuno que Él quiere. Cómo habla de lo que es ayunar. ¿Cuándo debemos ayunar? ¿Por qué debemos ayunar? Que eso es lo que nos dicen los primeros 4 versículos. Y yo no dudo de que Isaías conociera esta parte de la creación para poder hablar en estos términos inspirado por nuestro Dios. Y esto que nosotros estamos viendo aquí, como decía hace un rato, ha sido la actitud de muchas personas hoy, aún dentro del cristianismo. Hay personas que están dentro del cristianismo y no quieren aceptar su pecado. Tratan de decirnos sí, pero nosotros que sí lo han aceptado, que sí se han arrepentido, pero vemos en su forma de vida cómo ese pecado los transformó a ellos. Pero no debemos de señalarlos con el dedo, sino nosotros debemos de aprender de que así como el pecado ha transformado la vida de varias personas que han estado cerca de nosotros, también puede transformar la nuestra si no tenemos el cuidado que debemos de tener. Y para tener el cuidado que debemos de tener, Dios nos envió el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué necesitamos conocer la naturaleza del pecado? Porque de esa manera nos permite conocer nuestro poder. Nos permite conocer nos permite conocer el nuestro y poder acercarnos a Dios y que Él nos oiga. Porque cuando conocemos que la naturaleza del pecado transforma mi vida, el simple hecho de que yo haya desobedecido, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Y de repente alguien te dice, eso es falso, wow, aquí hay algo que el Señor me está mostrando. Yo debo de ir de nuevo al Señor, pedirle perdón, arrepentirme. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, y también lo dice allá en 2 Timoteo 3:16, que Dios nos habla por medio de su Espíritu, el Theopneustos, del cual he estado hablando mucho, sobre todo en los estudios de los miércoles. Nos dice que podemos corregir nuestro camino, podemos practicar la justicia, podemos acercarnos a Dios. Entonces el conocer la naturaleza nos permite conocer también nuestra naturaleza. Hay algo muy interesante que ocurre con el pecado. El pecado y la carne, como está ahora, se atraen.
Y nosotros no vamos a poder resistir esa atracción. Miren, es como un imán, un polo positivo y un polo negativo. Se atraen, se atraen. Y lo que quiere Dios es que cuando le demos la espalda al pecado, le pongamos el mismo polo que tiene el pecado y entonces nos rechacemos. ¿Sí han visto eso en los imanes? Que si lo ponen polos opuestos, se atraen. Pero cuando le pones en el mismo polo, se rechazan. Y eso es lo que nos está tratando de decir nuestro Señor. No debemos olvidar que la única manera de llegar al Padre, y eso debe de ser un hecho muy importante en nuestra vida, para que cuidemos de no caer en el pecado, estemos alertas todo el tiempo, así como para la venida del Señor. Pablo dice ya en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que no debemos de estar, que debemos de estar vigilantes en vigilia, con la finalidad de que no nos sorprenda como ladrón en la noche. Va a sorprender a los que no están vigilantes. Va a sorprender a aquellos que ni siquiera lo esperaban. Pero el cristiano debe de estar atento. El cristiano debe de estar vigilante. Dice Pablo, también debemos de estar vigilantes en nuestra vida. El apóstol Pedro nos lo dice de una manera muy bonita cuando dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces nos olvidamos de eso y por eso es que algunas veces miramos con agrado el fruto ese que se llama pecado. Es delicioso, es hermoso a la vista. Y si lo pruebas, es deliciosísimo. Que muchos hemos dicho en diferentes circunstancias, pecar es delicioso. Si no fuera delicioso, nadie pecaría. Pero precisamente porque es delicioso, hace una transformación en el ser humano tremenda. Entonces, nosotros podemos ver en medio de esto que no es el ser bueno lo que nos lleva a Dios el Padre. No es el ser bueno, sino el ser humano en general siempre cree que es más bueno que su prójimo y por lo tanto es merecedor del reino de Dios. Nosotros lo vamos a encontrar por todos lados. Pero ¿por qué me dices eso? Si yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Y es posible que no le haga mal a nadie porque tampoco se relaciona mucho con otros. Pero eso no lo hace bueno, pero eso es lo que se suele decir. Ser bueno usualmente se entiende como no hacer cosas malas. Se entiende como no hacer cosas malas. Pero ¿qué nos dice Romanos 3:23? Que la paga del pecado es muerte. Es decir, que no hay ni uno bueno. Por cuanto todos pecaron, está yo diciendo el 5:8. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, no hay excepción. Por lo tanto, aún el bueno, si no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, delante de Dios, esa bondad no le sirve de mucho. Pero esa bondad tiene sentido de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 8, que cuando dice que la salvación es por gracia, que es un don o dádiva de Dios. Vamos a ver. Que es un don o dádiva de Dios. Y que ese don o ese dádiva de Dios se manifiesta en las buenas obras. En el versículo 10 de ese pasaje nos está diciendo que Dios preparó las obras buenas de antemano para que anduviésemos en ellos. Y esas son las obras buenas de las que se habla, de las recompensas que Dios va a darle al cristiano cuando se presente en delante del tribunal de Cristo. Entonces el Espíritu Santo, ahí en Efesios 2, 8 al 10, nos habla de esas cosas. Primero, la salvación es por gracia. Tú no tienes que ser bueno para tenerla. Pero sí nos dice que debemos de acercarnos al Padre por medio del Hijo. Y solamente vamos a acercarnos por medio del Hijo cuando recibimos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y eso es lo que nos acerca al Padre. Es en Hebreos donde encontramos que la sangre de Jesucristo no solamente nos limpia de nuestro pecado, sino también nos abre la puerta hacia la misma presencia de Dios. Podemos tener acceso directo al Padre. Y que todo esto es un don de Dios, es una dádiva, es algo gratuito. No es algo por lo que yo tenga que hacerme merecedor.
sino lo único que tengo que hacer es reconocer que yo soy el pecador y que yo me alejé de Dios, que yo me escondí de Dios y que el pecado transformó mi vida a una vida que no le agrada a Dios. Es todo lo que tengo que hacer y se manifiesta en buenas obras. Es decir, el fruto de nuestra salvación aquí en la tierra se manifiesta en aquellas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ello. Por eso es que ahí en Corinto nosotros aprendemos que las buenas obras implican recompensa, no salvación. La salvación se obtiene por gracia, por el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Pero las buenas obras implican recompensa, no salvación. Porque los que creen que se necesitan las buenas obras para salvación, se equivocan completamente, porque eso no lo enseña la Escritura. Por eso, esas buenas obras solo son consideradas por Dios si son hechas después de la salvación. Es decir, vas a recibir recompensa por todo lo bueno que tú hagas, pero lo bueno que te señala el Señor, y tú solamente vas a encontrar qué es lo bueno que el Señor te ha preparado aquí, porque Él ha dicho que nos ha hablado por medio de Jesucristo aquí, en estos tiempos. Entonces tenemos nosotros que buscar eso y ver qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pues en esta parte Dios por medio de Isaías nos muestra cómo y por qué es el pecado y por qué el pecado nos separa de Dios. ¿De dónde viene el pecado? El pecado no viene de Dios, ni tampoco es una prueba de Dios, es una tentación de Satanás. Todo pecado viene de esa parte. Lo que viene de Dios es que sabes lo que tienes que hacer para resistirlo. Lo que viene de Dios es que te ha dado un Espíritu Santo que te da un poder espiritual que te hace poder resistir ese pecado. Por eso cuando dice el apóstol, resistir al diablo y huirá de vosotros, sabe de qué está hablando. Y está hablando del Espíritu Santo presente en el cristiano. Entonces debemos de tener cuidado en nuestra vida, debemos de estar conscientes de que Dios ha provisto para nosotros, primero proveyó a los profetas y el día de hoy ha provisto el Espíritu Santo por medio de la iglesia para que tú y yo estemos vigilantes de nuestra vida y no caigamos en pecado. Porque el pecado va a transformar completamente el mundo que yo tengo, el mundo mío, mi mundo personal. Lo va a transformar, así como transformó el mundo de Adán y Eva, los sacó del paraíso. Entonces todo era dificultoso. Transformó a la familia, puso de enemigos a dos hermanos. Uno de ellos se convirtió en asesino y el otro en mártir. Y después de eso viene toda lo que es la historia del ser humano, que está llena de pecados, de guerras, de divisiones, disensiones y todo eso es consecuencia del pecado. Porque esa es la naturaleza del pecado, apartarte de Dios, apartarte de Dios. Y detrás de lo que es ese fruto está la serpiente. Y el día de hoy sigue estando la serpiente. Pero el día de hoy el Señor nos ha provisto de algo más que solo un paraíso. Nos ha provisto de la iglesia, nos ha provisto del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, la iglesia, es la manifestación de que el Espíritu Santo está todavía aquí en la tierra y lo tienes tú. Si has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, lo tienes tú. Pero si no lo has recibido, es momento de que tú lo recibas y de que tú pienses que Dios te está llamando, así como llamó a Adán y Eva y te está diciendo, ¿dónde estás tú? No te escondas. Recibe a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Confiesa tus pecados. Arrepiéntete, pero verdaderamente arrepiéntete. Y el arrepentimiento también produce frutos. El Señor Jesucristo le decía a los fariseos a que hagan frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento produce frutos. Y lo primero que el arrepentimiento hace, te lava el rostro. Te quita el miedo, te quita la vergüenza, porque todo eso son consecuencias de pecado. Entonces cuando te quita la vergüenza, cuando te lava la vida,
Tú puedes levantar el rostro delante de los demás porque ya no eres tú, es Cristo que está en ti. El Espíritu Santo ha retomado tu vida. Eso es lo que significa que cuando contristas al Espíritu Santo, que lo vuelvas a tener en tu vida. No permitas que el pecado transforme tu vida porque lo va a hacer, lo va a hacer. Lo vemos, las Escrituras nos lo dicen. Dios ya nos dio al Espíritu Santo, nos dio a la iglesia, nos dio a todas aquellas personas a quien Él prepara con la finalidad de que resuelvas esa situación. Ya no estás solo como en el paraíso, ya no tienes que esconderte de Dios. Dios ya proveyó todo lo que necesitas para que vuelvas a Él. Todo lo que tienes que hacer es recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Es confesarte delante de Dios. Y si el Espíritu Santo te impulsa a redarguye. Te impulsa a ser justo, sé justo. Sigue la justicia de Dios. Y si no la conoces, estudia el libro de Romanos. Ahí vas a conocer mucho acerca de la justicia de Dios. Y vas a ver la importancia de ella en tu vida. Entonces tu vida volverá a tomar el cauce que tuvo en el paraíso. Cuando Adán y Eva no se tenían que preocupar porque Dios estaba pendiente de ellos. Y el día de hoy, nuestro paraíso es nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Y Él va a estar pendiente de ti y te va a dar todo lo que necesitas, pero conforme a tu necesidad. Y nosotros podemos ver allí en Mateo 6, antes de buscar primeramente, como dice, que las aves visten mejor, que los lirios del campo visten mejor que Salomón, que las aves no trabajan ni ciegan y sin embargo se alimentan. Es decir, Dios tiene cuidado de ti. Esa es una promesa de Dios. Y solamente puede ser válida en nuestra vida si la hemos limpiado y hay esa relación cercana con Dios. Solamente quiero preguntarte, ¿quieres hacer eso? Y a ti que me estás viendo allí donde estás, ¿quieres hacer eso? ¿Quieres realmente renovar tu vida con Dios? Entonces lo único que tienes que hacer es recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Recibe al Espíritu Santo que Dios te da cuando tú lo reconoces, que reconoces a Jesucristo como tu Salvador. Y Él te va a convencer de la necesidad de practicar la justicia de Dios, porque es el único que nos convence de ello. No permitas que el pecado transforme tu vida. No permitas que el pecado transforme lo que Dios ya te ha dado. No permitas que el pecado eche a la basura todo lo que Dios te ha dado durante los años que has estado con Él. No lo permitas, sino acércate a Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu enseñanza. Manifiéstate en cada uno de nosotros, Señor, y muéstranos tus caminos. Ayúdanos a seguirlos y prepáranos para tu reino, Señor. Te bendecimos y gracias por tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo.